amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar de música cubana, de esa que con un ritmo avasallador, dinámico y excitante, ha producido muchos de los estilos musicales más populares del mundo. Desde la rumba con sus tambores, el cha-cha-cha, el son cubano, la nueva trova, el mambo y por supuesto sus bellos boleros, todos se han adueñado del corazón del mundo hispanoparlante y más allá. Bueno, pero para hacer este recorrido por la historia de la música cubana y llegar a estas bellas composiciones y ritmos actuales, hemos invitado esta noche a dos estudiosos del tema. Vamos a darle la bienvenida a José Martí, que es un economista aficionado a la investigación y experto en temas internacionales e históricos, y a Néstor Sánchez, sociólogo, y además es parte de los directores y cantantes del afamado grupo Bonje, que muchos hemos visto los domingos en las tardes en las ruinas de San Francisco. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Amigos, yo creo que es importante recordar antes de iniciar el programa que la isla de Cuba fue el escenario central en el desarrollo musical latinoamericano. La Habana fue el puerto más importante del Imperio Español en América hasta el siglo XIX, y en el 1800 era la tercera ciudad más grande de América después de Nueva York y México. O sea que no fue en vano todo este desarrollo. También fue el lugar caribeño más visitado por los turistas de Estados Unidos hasta la mitad del siglo XX, o sea, en la época de la Revolución. Y de este estrecho contacto con Europa y Norteamérica, pues sus contagiosos ritmos alcanzaron difusión mundial y la música cubana comenzó a responder a distintos públicos. Hay que tener en cuenta además que la gran cantidad de cubanos que salió de Estados Unidos por la Revolución hizo que su música se internacionalizara aún más. Bueno, pero para iniciar este conversatorio yo quisiera preguntarle a José Martí. José, ¿cuál es el impacto de la música cubana en el arte universal? Y a Néstor, pues ¿cuál es la penetración de la música cubana en la música dominicana y en el gusto de nuestro público aquí en nuestro país? Sí, como no, muy buenas noches, Mónica, encantado de estar aquí de nuevo contigo y el público televidente. Cuba, como bien tú mencionaste, una vez fue llamada la llave de las Américas, y por la posición privilegiada geográfica que ocupaba, estando a la entrada del Golfo de México, con la conquista española de todo ese reino azteca y la penetración posterior en todo el continente, La Habana fue el punto central desde donde partía y a la cual llegaba la célebre flota de Indias que llevaba todos los tesoros norteamericanos hacia Europa y que contribuyó tanto al desarrollo económico de la Europa moderna. Prácticamente el nacimiento del capitalismo se asocia con el descubrimiento y conquista de América. La Habana, como digo, fue central en eso, y también por la particularidad que sufrió Cuba dentro de ese comercio colonial esclavista, el cual llegaron millones de seres humanos traídos por la fuerza a América, ¿no? Aproximadamente entre 15 millones y 20 millones. En Cuba también se convirtió, con el desarrollo de la industria azucarera, en un gran centro de esclavos. Eso tuvo un impacto muy particular en el desarrollo del arte que se va a llamar afroamericano, porque Cuba fue el último país en América en abolir la esclavitud, y cuando ya la esclavitud había sido decretada ilegal por los ingleses a principios del siglo XIX, Cuba siguió llegando en masa millones de esclavos hasta casi 1880. Muchos de los grandes músicos que vamos a tratar quizás esta noche, sus abuelos todavía fueron africanos esclavos en Cuba, como lo fue el célebre percusionista Chano Pozo, cuyo abuelo llegó de esclavo del área del Calabar. Entonces, tenemos el mapa del que hablas en sí, esas son las consideraciones generales que yo hice en una presentación que hice sobre la historia de la música cubana en Quinta Dominica y en el Centro León en Santiago. De ahí se ven las rutas, diferentes rutas que siguieron las potencias coloniales para traer las etnias africanas. En Cuba fueron mayormente 4 tipos que podemos verlo posteriormente, pero unido a ese desarrollo tardío, más toda esta influencia atlántica que recibió
esa área de La Habana, más la caribeña en la zona de Oriente, eso le dio un criterio de universalidad al ritmo afrocubano que solamente adquirió comparable con lo que se desarrolló en el área de la Nueva Orleans, con la música afro-norteamericana, con la cual también tiene muchas características similares. Sí, son muy similares y tienen siempre ese apelo, lo que yo llamo en el afrocubano, el compás universal. Entonces la tesis clave que yo utilicé para eso es el fenómeno, el concepto de la transculturación, que lo desarrolló el gran etnólogo y doctor Fernando Ortiz, cubano, antropólogo, donde se describe el proceso por medio del cual una tercera cultura es el producto del entrelazamiento de dos culturas propias. Y en el caso cubano está, claro, la influencia española, está la influencia polirrítmica africana, pero a ello hay que agregarle también el alta dosis de influencia que tiene la civilización islámica en España, y en Cuba en particular también está el fenómeno del chino cubano, donde la inmigración china también influyó. Entonces, como todo le decían, eso, ¿cómo era el término que el chino cubano, cuando trajeron mucha gente esa de migración Cantón, de los chinos que eran como los mensajeros y los que desarrollaron, por ejemplo, el ferrocarril en Cuba, que se desarrolló antes que muchos países europeos. Los ladines. Los ladinos eran los españoles y también los negros que ya venían cristianizados de España, negros ladinos. Pero en Cuba se dieron esa combinación, y entonces con esa inmensa polirritmia que tuvieron con todas esas señas, ahí les vino ese carácter. Y es bueno destacar, José, Néstor, que por ejemplo a mí, me imagino que le pasa mucho a los amigos en sus casas, el ritmo africano no me gusta como el cubano me encanta. Entonces es la síntesis de todo esto que has hablado, son muchas culturas juntas, tanto la española, tanto la africana, la islámica que tú has señalado ahora, que no lo había pensado, y todas estas salpicar de cultura, incluyendo la china, que es tan importante y tan distinta también. Entonces, Néstor, ya yéndonos más a nuestro país, nosotros que tenemos en la sangre esa chispa caribeña, ese sentir de tambores, distinto al africano, porque nuestro tambor es distinto. ¿Cómo digerimos, cómo sentimos la música cubana? Tú que eres un músico de nacimiento y de sangre. Bueno, primero, gracias, Mónica, por invitarme, y José también, el público televidente. Nosotros tenemos en la República Dominicana una historiografía y una musicología tan compleja y tan completa como la cubana, que traza una periodización sobre lo que ha sido la música, como bien lo señalaba magistralmente José. Pero parece ser que la influencia de la música cubana viene sobre todo por el son. A principios del siglo XX, los años 20, algunos tratadistas que señalan que es el son justamente la primera influencia que recibimos de Cuba. Y es muy probable que sí, porque fotos de la época, sobre todo en Santiago, en Puerto Plata y en las márgenes del río Sama, muestran algunos soneros dominicanos que tocaban ya en esa época. Por lo tanto, uno puede pensar que el son quizás es la primera influencia. Evidentemente, más adelante, cuando en los años 40 surgen las grandes orquestas, la orquesta y los 50 de la José Reyes, la Papa Molina, la Santa Cecilia, etcétera, se introducen ya otros géneros más de la parte norte de Cuba, como perteneciente a la rumba, el guaguancó, etcétera. Pero yo diría que esas son quizás las manifestaciones más importantes. Un hecho interesante es que en los años 50, a principios de los 50, surge la televisión dominicana, la Voz Dominicana. Y Cuba, que José lo señala en algunos puntos, Cuba que atravesaba por periodos de convulsión política, provocó de alguna manera la expulsión, digamos así, de músicos cubanos que llegaron atraídos por la televisión dominicana, y muchos de ellos se colaron en las grandes orquestas de la época. Y eso influyó a quizás... Sin lugar a dudas, porque introdujeron la tumbadora, la conga, dentro del merengue, que hasta ese entonces no se conocía. Que la conga, y el ritmo de conga, claro, que es un ritmo propiamente de la guaracha o del son, al introducirse al merengue, llenó de una polirritmia inclusive mayor al merengue como tal, y le dio una riqueza extraordinaria. Entonces, como el son o la rumba se introduce en el merengue a través de los percusionistas dominicanos que participaban
en estas grandes orquestas. Bien Muchos de ellos interesante. casi en un exilio forzado por las convulsiones políticas que había en Cuba en ese entonces. En la historia hemos visto que los exilios han hecho que las culturas receptoras tengan gran crecimiento. Ha pasado inclusive cuando los nazis en Alemania, que se fueron por ejemplo a Estados Unidos, arquitectos, artistas, y hemos visto que ahí se ha desarrollado una cultura nueva, como quien dice, con esta síntesis. Y entonces, refiriéndome a lo que tú dices, y yo le pregunto a José, Néstor ha hablado cómo a partir del año 50, tanto la República Dominicana, época de la dictadura, se desarrolló una música pues con estas grandes orquestas, Papa Molina y todos ellos, y también antes en Cuba se desarrolló. ¿Hasta qué punto las dictaduras y el periodo y el desarrollo social y económico de un país influyen en su música, José? Bueno, sí, influye en este caso, por ejemplo, en el caso cubano, ¿verdad? Estamos hablando de migraciones. Quizás no ha habido en la historia de la humanidad una migración más gigantesca y más forzada como lo fue el comercio transatlántico de esclavos, donde no por voluntad propia, sino encadenados, ¿no?, a los grilletes de los barcos, pues como digo, llegaron de 15 a 20 millones de personas a todo el continente norteamericano. En el caso cubano se expresa una diferenciación muy clara que yo expliqué en la conferencia, y es de dónde provenían las etnias africanas, cuándo llegaron y quiénes fueron los primeros que se asentaron. Dependiendo de la etnia que llegaba a cualquier país, ya fuera a la colonia francesa de Haití, ya fuera a Cuba o a la colonia española de Santo Domingo o a los Estados Unidos, esas etnias africanas sentaban la pauta cultural que iban a seguir todas las etnias que iban a venir luego. Entonces hay una diferenciación esencial que hay que hacer entre lo que se llama el África sahariana y el África forestal. El África sahariana fue una distinción que yo hice en la conferencia, y es toda esa banda que va, sí, ahí, esas raíces comunes. Pues yo quería hacer primero una diferenciación entre esas son las etnias africanas en Cuba, ¿verdad? Pero había una diferencia entre aquella banda que lo que ocupa Senegal, que sigue toda la ruta del Sahara y llega hasta el Mar Rojo. Y toda esa banda, a pesar de ser etnias africanas, ¿no?, de color, el Az-Sudán, como le llamaban los árabes, la tierra de los negros, estaba sumamente influenciada por la música islámica. Entonces predominaba la cuerda y predominaban instrumentos de viento como la flauta y otros. Entonces eso tiene un carácter que si uno oye actualmente una música del Mali o del Chad, sí, el tono es tan cerca a los blues americanos que realmente es chocante de oírlo. Y eso viene porque los que fueron a los Estados Unidos primero, la gran mayoría fueron de esa banda de la Senegambia y desarrollaron este sistema en base a las cuerdas y los vientos. Los que llegaron a las Antillas, sobre todo con lo que comenzó aquí en la revolución de los Gelofes, en un ingenio en 1521, por ejemplo, el rey español determinó que no se importaran esclavos más de esa banda de la Senegambia, sino que fueran más abajo. Entonces, ¿por qué esa razón? Por lo temerario y aguerrido que fue la rebelión. Sí. Entonces se dicen algunos historiadores que esos querían unirse a las huestes del cacique Enriquillo en el Bauruco, sí, y se tomó la decisión de que no eran gente muy dóciles, con ese tono que siempre da el islamismo, ¿no?, de sentido de independencia. Decidieron entonces ir más abajo a la zona de los bosques. Ya la zona de los bosques son las zonas forestales, donde evidentemente con toda la madera lo que impera en el ritmo es la polirritmia, ¿no? Sí. Y de aquí surgió esa distinción que tú oyes, donde lo que predomina en este concepto afrocubano de la música es el tambor, y en el otro son más bien las cuerdas, una tradición africana más neta en uno, una tradición mezclada en África y de Europa. Eso de las dictaduras, si las dictaduras en el caso cubano contribuyeron en algo al impulso del desarrollo musical, pero hay que tener en cuenta que en Cuba se dio un fenómeno casi similar al del sur de los Estados Unidos, donde la segregación racial fue muy, pero muy marcada. Y de hecho, hasta los años 40, toda la música que se tocaba en los nightclubs, en los cabarets, en los centros de lujo, en los teatros, era prácticamente música cubana, pero los compositores y la gente de afrocubanos no podían entrar a verlo. Entonces había un sentido de separación. ¿Qué cosas, sin embargo, tocaban, Néstor? Tocaban y contribuían, sí,
claro. Y la relación entre dictadura y música, que es interesante la pregunta que hace Mónica. En el caso dominicano, es evidente que la dictadura de Trujillo fue un factor que promovió el merengue. Sí. Trujillo, de hecho, se apropió del merengue con propósitos políticos y de alguna manera impuso en la aristocracia santiaguera y capitaleña el merengue como un elemento de promoción política. Sí, sí, hizo ese sello de él. Claro. Nos tenemos que ir a la pausa, Néstor, pero ya volvemos. Pero quería señalar cómo, en algo que ha dicho José, cómo la globalización siempre se ha tendido a ella. Inclusive en aquella época, ya desde que se descubrió América, y aún antes, cuando tú decías que los elementos islámicos que se veían y hasta predominaban en esa parte del África, cuando pues las idas y venidas, los movimientos eran entre el Asia y África, y más allá, pues entonces con el descubrimiento de América, como muy bien dice él, con el tráfico de esclavos, como toda América se llena un poco de la cultura negra, negroide, africana, y podemos ver que desde Estados Unidos hasta América del Sur, ya no vamos a mencionar tanto Canadá por el frío y por lo desolado que eran esos territorios en esa época, pero tenemos la negritud como uno de los factores presentes en nuestra sociedad, o sea que la globalización viene desde un poco más atrás. Néstor, volvemos contigo en un momentito, y además de lo que quieres decirnos, pues háblanos un poco de cuáles son los instrumentos que más se destacan en cada uno de estos ritmos que ha descrito José, además del tambor. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali, protege tu salud. Con las R's de tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Música cubana, son, cha-cha-cha, todos estos ritmos cubanos es de lo que hablamos esta noche. Néstor Sánchez y José Martí nos acompañan. Le preguntaba en el segmento anterior a Néstor, ¿cuáles son esos instrumentos que predominan en estos ritmos de los que ustedes han hablado, en el cha-cha-cha, en el son, en la salsa, en el merengue, como tú hablabas de que se introducen estos acordes, estos instrumentos? Háblanos un poco de esto. Claro, la mayor de las Antillas, Cuba. Cuba tiene dos familias de géneros, o dos grandes géneros musicales, que son en el oriente el son, que los tratadistas, los especialistas identifican casi 15 variedades diferentes del son. El sucuzuco, el changüí, el son oriental, el son montuno, la guajira son, el son de los permanentes, el mambo, algunos lo incluyen como parte del son, el cha-cha-cha, la guaracha, son elementos del son. Pero la dotación musical básica para el son es muy sencilla, es bongo, tres cubanos, que es un instrumento de cuerdas, y maracas. Esa es la instrumentación básica. De hecho, el trío Matamoros, que fue el que definió el prototipo del son de los años 20 y 30, utilizaba esa dotación básica. En el caso de la rumba, que es un género ya para la parte norte de La Habana, Pinal del Río, Matanzas, es un género básicamente percusivo, es decir, tambores. Está compuesto por la rumba columbia, la rumba guaguancó y la rumbia como tal. En la rumba columbia se utiliza la caja, un tambor de caja, que es la caja donde venía el bacalao, que se utilizaban para tocar la rumba como tal. En la República Dominicana, donde la familia, el género musical por excelencia es el merengue, la dotación musical es básicamente, tomando como prototipo, digamos, al perico ripiao dominicano, que es la base, la estructura mínima, es guira dominicana de hierro, tambora y acordeón. El acordeón es un instrumento, no es dominicano, es alemán. Aparentemente entró por Puerto Plata en la postrimería del siglo XIX, y cuando lo hizo desplazó a la guitarra, que era el instrumento original con que se interpretaba el merengue, por su riqueza tímbrica, por el hecho de que tenía más elementos. Es lindo. Pero ha sido desplazado el acordeón en los últimos tiempos, Néstor. No, el acordeón sigue siendo el instrumento, digamos, melódico por excelencia del perico ripiao y de los pericombos, como le llaman ahora, ¿verdad? Si nos movemos un poco más hacia las Antillas, el sur, Puerto Rico conserva también la tradición de la bomba y la plena, para quedarnos en el Caribe hispanoparlante. Y allí se introduce entonces la pandereta, para el caso de la plena, la guira, que es un instrumento también percutivo, y el bongo o instrumento de algún tambor. Esos serían quizás los elementos más distintivos de estos ritmos. Bueno, y en la pausa, José como que se iba con esa melodía. ¿Qué era lo que decías de ella? Sí, claro. Esa melodía que está de fondo es la célebre composición Bruca Maniguá. O sea, la maniguá es la foresta, esta salvaje, una bruca hostil, una selva hostil. Fue compuesta por el gran Arsenio Rodríguez, ¿no? Guitarrista de tres y fundador de lo que se estima fue el conjunto moderno de la música cubana, y fue quien introdujo la tumbadora dentro de lo que iba a convertirse en el son guaracha y posteriormente el son montuno y el guaguancó. Entonces Arsenio compuso esa bruca manigua, y esta versión que está sonando es del gran Miguelito Valdés, Mr. Babalú, que la grabó en Nueva York en 1942 con la orquesta de Machito y sus afrocubanos. Esa música, cuando hablamos, esa versión, cuando hablamos de la interrelación entre la dictadura y el desarrollo de la música,
esa composición de 1936-37 contribuyó a afianzar el sentido nacional de identidad cubana, porque lo que Miguelito va diciendo ahí es en español bozal, es una mezcla del africano con el español. Yo soy carabalí, negro de nación, soy carabalí de raza carabalí, negro de nación, pero ya la nación a la cual se está refiriendo no es la etnia africana, sino la nación cubana. ¿Sí? Sin libertad no puedo vivir. Sí. Mulén de acaba, el negro acaba con mi corazón. Cuerpo d'enfuirí, o sea, el cuerpo me está destruyendo mi cuerpo. Entonces hay un reclamo ya a ese dolor imposible de describir de la esclavitud, pero como digo, una reafirmación de la nacionalidad. Y esa es una pieza que fue clave en el desarrollo de la música cubana moderna, como lo fue toda la composición de Arsenio Rodríguez. Y moviéndonos a otra época, eso es precursor de lo que después va a ser la nueva trova cubana, que es una música también de reclamo a lo que son libertades, de cuestiones sociales, y que es muy afianzada en Cuba y que ellos son los precursores. Bueno, la nueva trova es la distinción que hizo Néstor, ¿no?, entre Oriente y Occidente, donde esta Bruca Manigua es más de esa tradición forestal polirrítmica que va del arco de Matanzas hasta la zona habanera, pero la trova se desarrolla más bien con el son montuno de Oriente, donde ya las condiciones tanto socioeconómicas eran muy diferentes, porque algo que hablaremos más tarde es cómo impactó la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que hoy es Haití, en el desarrollo de la música, y en Oriente predominó siempre la guitarra española, el sentido más bien de aislamiento y el desarrollo de una economía basada en el cafetal. El cafetal fue desarrollado por los colonos franceses en Cuba y las condiciones del cafetal eran muy diferentes a las condiciones que hubo en el ingenio brutal, ¿no?, de azúcar a cielo abierto. Entonces ahí la música que evolucionó de ahí fue más íntima, más personal, y yo considero que tanto el son cubano, que va a incorporar las dos, como esta nueva trova, realmente se derivan de lo que se llamaron los trovadores originales y de donde se va a originar también el bolero cubano, eventualmente. Nos vamos a la pausa, pero quiero señalar algo muy importante y creo que ustedes lo sienten en este programa, y qué bueno que lo hacemos, no solamente disfrutar y desmenuzar pues esta música cubana, cómo se ha extendido por el mundo y cómo nos las apropiamos nosotros por su ritmo contagioso, sino también darse cuenta de cómo la música y todos los aspectos de la vida de los países son síntesis de su historia. Y así como son síntesis de su historia, por eso cuando vemos, por ejemplo, nos vamos al Medio Oriente y vemos todas estas guerras y todos estos problemas, cuando dos pueblos tienen culturas totalmente distintas, es difícil a veces que se entiendan muy adentro de sus corazones, porque cada cultura es síntesis de lo que vivió, y toda esta belleza que nosotros tenemos, y la verdad es que Cuba es un pueblo hermano, tenemos una historia parecida, hablamos el mismo idioma, y entender que hasta en Oriente y en Occidente, si pudiéramos así decirlo, no se dice así en Cuba, porque es más abajo, pero hay distintas formas de sintetización de la música y del sentir de los cubanos por diferencias de su historia, ¿verdad? Nos vamos a la pausa, volvemos. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Bueno, Néstor, ahí escuchamos la nueva trova de Silvio de fondo. Hablabas tú en la pausa justamente de cómo surge esto, cómo surge esta música de protesta dentro de este contexto cubano. Sí, hay dos trovas. La trova tradicional del oriente de Santiago de Cuba, quizás cuyo principal exponente es Sindo Garay de la época, que utilizaba muchos boleros, bambuco colombiano, una influencia también muy importante vía México del bambuco en Cuba y viceversa. Pero hay un periodo que va del 1960 a 1970, que es un periodo funesto que la musicología cubana ha querido borrar, porque la revolución planteó otro concepto de la estética y de la cultura, y miraba al pasado pre-revolucionario como decadente. Entonces el son, la guaracha, si se jugaban las letras, eran letras de borrachera, muchas de ellas, de desamor, etc., se veían como una propuesta muy individualista frente a una sociedad que estaba construyendo un etos colectivo y dotándose a sí misma de un nuevo concepto de la estética. Entonces, de alguna forma como que no que se borró, pero no se ponderó debidamente la continuidad de la música cubana a través del son, de la rumba. Y se planteó un nuevo concepto de estética a partir del hombre nuevo que planteaba el Che Guevara, que traía como consecuencia una nueva trova. La nueva trova tenía que ser entonces revolucionaria, emancipadora de los pecados del capitalismo, negadora del etos anterior del capitalismo, y por lo tanto surgen Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, con una propuesta musical y además temática diferente a los problemas existenciales de la Cuba prerevolucionaria. Pero el resultado fue que durante un largo tiempo la vieja trova, los soneros, los guaracheros, estuvieron de alguna manera excluidos. Y aunque me encanta la música de la nueva trova, me la encuentro fantástica, maravilloso, todos los excesos son malos. Y ahí vino ese exceso, ¿verdad?, que fue opacar toda aquella belleza de rítmica y temática también que tenían los cubanos antes. Como colofón de esta idea, no es sino la llegada fortuita de un empresario alemán, creo que llega a La Habana, bajo el concepto de Bonavista Social Club, que rescata el viejo son. La mayoría de los trovadores viejos cubanos, soneros y boleristas, estaban prácticamente postergados. Muchos de ellos, yo recuerdo incluso uno de ellos que dijo, estábamos sentados en una mecedora esperando la muerte. Y es con la llegada de este concepto nuevo que saca el son de nuevo del ostracismo en que se encontraba por razones ideológicas, que comienzan entonces la revolución a mirar de nuevo hacia el son como una fuente también de estímulo y idiosincrasia cultural. Y no nos podemos olvidar de la gran comunidad de cubanos en Miami, por ejemplo, que también mantuvieron ahí
lo que es el son y el ritmo cubano. Así es. Y tú hablabas también de la influencia de Haití en la música cubana. José. Sí, iba a mencionar, pero un punto que para corroborar lo que dice Néstor, sí, fue la revitalización que hizo el músico norteamericano Ray Cooder, no guitarrista, que agrupó todos esos músicos viejos del barrio de Buenavista, y la película que hizo Wim Wenders, claro, el director alemán, le concedió un nuevo impulso a ese retroceso cultural que hubo musicalmente. Yo quería hablar solamente un momento de la importancia que tuvo la isla de la Hispaniola para el desarrollo musical, tanto en Cuba como en el área de la Nueva Orleans, en los Estados Unidos, cuando hubo la revolución de 1791 en Haití. No, hubo todo ese periodo de turbulencia ya en el reinado de Jean-Jacques Dessalines, el padre de la independencia. Comenzó otra de las matanzas sistemáticas, tanto de mulatos como de esclavos libertos y de blancos, y aproximadamente de 15 a 30 mil personas se estiman emigraron a Cuba y trajeron con ellos lo que se llama la contradanza francesa. Esa contradanza francesa se derivó del country dance inglés del siglo XVII y fue un tipo de ritmo que tenía lo que se llama esa línea del tango, el congo tango, el cinquillo, que se le conoce en términos musicales, donde se acelera, ¿no? En una escala de 4 compases se acelera a 5 y le dio un tono de vitalidad a la música. Eso emigró a Cuba y está muy asociado con el desarrollo de lo que va a ser el son montuno en Oriente, de lo que va a ser la habanera también en Cuba. Entonces, ¿qué sucede? Están todas esas colonias francesas ahí, y cuando Napoleón invade a España en 1808, las autoridades españolas en Cuba expulsan a esos colonos franceses y se van la gran mayoría de ellos, como está en el mapa que está por el mapa, vamos a buscarlo, Matthews, el mapa donde está, se ve Cuba. Todos son expulsados, la mayoría son expulsados y van al delta del Mississippi, en la Nueva Orleans, donde van a crear también una cultura criolla, la creole. O sea que por esta expulsión de estos africanos fue que se establecieron en New Orleans y hubo este sincretismo. Y muchos mulatos también, esclavos libertos, y muchos blancos trajeron ese componente francés que le introdujo un gran desarrollo tanto al son en la zona de Oriente, la habanera, y de la habanera se va a derivar también el danzón posteriormente, y del danzón va a seguir el mambo, y del mambo va a derivarse el cha-cha-cha. O sea que hay toda una sucesión histórica de estilos musicales que tienen a la base, una de las bases que tienen es la colonia francesa de Saint-Domingue. Y en los Estados Unidos va a contribuir en gran medida también a lo que va a ser el desarrollo del blues y lo que va a ser el desarrollo del jazz. Jerry Roll Morton, uno de los padres fundadores del jazz, dijo memorablemente en 1900, yo muevo mi mano izquierda para lograr el toque español, the Spanish tinge, para lograr ese efecto con mi mano derecha que ahora le llamamos jazz. Entonces tú ves, ¡qué maravilla! También está ahí toda una evolución. Tú ves, cuando hubo la guerra hispanoamericana, Cuba contra Estados Unidos, pues ya ahí la relación se hizo muy intensa entre La Habana y Nueva Orleans, donde habían 2 ferries diarios que transmitían tanto gente como ideas e influencias. Qué interesante este movimiento, cómo va influyendo en toda América. ¿Qué decías, Néstor? Sí, para añadir a lo que decía José, en el caso de la influencia haitiana en la música cubana vía Oriente, Cuba siempre se ha caracterizado por ser uno de los países, sin lugar a dudas, Cuba y Brasil, de mayor riqueza percusiva, de elementos, de instrumentos percutivos. En Cuba la percusión se asocia mucho, sobre todo la parte de la santería, la religiosidad popular. Y hay instrumentos propios de la santería, como los tambores batá, que son instrumentos religiosos. De hecho, nunca podían salir de Cuba. Creo que el primero que sacó un batá de Cuba fue un instrumentista, Julito Collazo, luego de que consiguió permisos de las sociedades bantúes de La Habana para sacar un instrumento y llevarlo a Nueva York, y a partir de ahí se difundió. Pero los haitianos contribuyeron significativamente al desarrollo de los instrumentos percusivos en Oriente, con una batería de instrumentos que se llamaba la tumba francesa. Eran 6 grandes tambores, el mayor de los cuales, le decía José, medía 1,5 metros de altura. Y el menor, una tambora muy parecida a la tambora dominicana con que se ejecuta el merengue.
Y es muy probable que nosotros hayamos heredado esa tambora de la tumba francesa que llega a Cuba y que de alguna manera regresa quizás por nuestra frontera dominicana. Y la tambora dominicana es probable que tenga que ver en sus orígenes con la tumba francesa. Aunque un gran tratadista de este caso, Frederic Elizardo, lo asocia más a instrumentos de África del Sur. Sí. Pero ahí está esa pregunta abierta para los musicólogos dominicanos. Interesante, interesante. Y quizás por eso, pues ya yéndonos otra vez a lo social, este temperamento del cubano tan alegre, tan bullicioso, tan bullanguero, que le gusta bailar, ¿verdad? Por todos estos ingredientes que ha habido en su historia. Nos vamos a la pausa y volvemos hablando un poco sobre ese son que ha motivado este programa. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali, protege tu salud. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, el son cubano, ahí lo tenemos de fondo, es
la síntesis, vamos a decir, por lo que se caracteriza la música cubana. Vamos a hablar un poco, José, del desarrollo, cómo se llega a lo que es el son actual y cuáles son los instrumentos principales. Hablábamos fuera de cámara, el cuatro, explícanos. Sí, bueno, eso que suena ahí es la célebre Échale Salsita, compuesta por Ignacio Piñero y su Sexteto Nacional, alrededor de 1930 en La Habana. El son, naturalmente, se desarrolló en Oriente, primero, en la zona oriental de Cuba, con el son, con el montuno, ¿no? El son del campo. No se sabe bien en qué año evolucionó hacia La Habana, pero probablemente hubo esta pequeña guerra, la guerrita de los negros, en 1912, donde hubo una gran insurrección y se envió lo que se llamó el ejército de los permanentes a Oriente, compuesto también por soldados cubanos, y ahí se creó una correlación muy estrecha entre Oriente y Occidente. Hay que recordar que en Cuba estamos hablando de una extensión de más de 1000 kilómetros, de Santiago a La Habana, es un trecho bastante largo, pero ahí ya comenzó a penetrar en las zonas habaneras de los muelles, ¿no? Donde estaban los cabarets y la mala muerte. Algo que se asocia siempre con todas las otras formas musicales americanas, porque el jazz se desarrolló en Storyville, también en los cabarets, el tango en Palermo, en Buenos Aires, las zonas en Río de Janeiro con la samba, parece ser una característica común. Y alrededor del fines de la década de los 10, ya comienza a surgir la forma que vamos a conocer como el son habanero. Y aquí hay una foto de del son habanero, que fue quien grabó por primera vez un son en La Habana, y se ven los instrumentos que van a ser claves de ellos. El tres, que es la cubanización de la guitarra española, el bongo, que es un instrumento... Que tiene 3 cuerdas, ¿verdad? El 3. 3 cuerdas, 3. Entonces tiene el bongo, que es un instrumento de percusión puramente... Que es el del medio. Sí, el del medio abajo es el bongo. Es el bongo. El guitarrista arriba es Carlos Godinés, que es el fundador del Sexteto Habanero. Tú tienes la clave, tú tienes otra guitarra, la botijuela, que servía como bajo, que es el de la izquierda, el que está a la izquierda, que posteriormente va a ser el contrabajo. Y sobre todo la clave, ¿no? Esos 2 palitos que tocan. Que fíjense que es el que estaba a la izquierda, a la derecha. Eso es lo que une el aparente caos en el que va el cantante, el guitarrista, el coro y las maracas. Lo une. Alejo Carpentier en su música en Cuba dice que es someter la polirritmia a la unidad del tiempo. Entonces eso lo mantienen ya ahí. Grandes cantantes me han dicho a mí, por ejemplo, que ellos lo tienen mayormente en la mente, no tienen que oírlo. Tito Puente una vez me dijo a mí que él lo marcaba en el metal del timbal, iba marcando con la clave ahí. Entonces tiene diferentes formas. Sí, pero eso siempre somete, como digo, todo ese aparente desorden en el que va el cantante, va con esta alma melancólica, a castellana por allá encima, el coro por el otro lado, y la clave lo mantiene todo unido. Que es parte de la belleza y el movimiento del son. Y introduce el swing también, esa cadencia en el bailar. Que y ya la pareja está unida, no está con esa forma suelta que tenía los ritmos anteriores, el danzón, que se bailaba de una forma más caballeresca. Ya aquí el hombre y la mujer es realmente una unión casi sentimental con estos pasos del son, que aquí en Santo Domingo tenemos grandes clubes de son, fantásticos, donde hay bailadores de primera magnífica. Sí, de primera, un baile precioso, igual que el tango, que es precioso. De hecho, en Dominicana se baila más son que en Cuba. ¿Verdad? Es un caso interesante. El danzón se baila más en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en México, que en Santiago. Dios mío. Y hoy aquí en el son, el auténtico son, lo que queda el vestigio del son tradicional, se baila más en la República Dominicana que en Santiago. ¿Y por qué? El caso de Cuba, son géneros que han entrado en desuso, el danzón sobre todo, ha entrado en desuso. No se graban danzones, los jóvenes el ya danzón no están, no se conoce no tienen, hay un fenómeno que es todo el fenómeno de la salsa, que ha invadido Cuba incluso, y los jóvenes están bailando salsa como lo bailamos nosotros aquí, con coreografía, con casi son acrobacias, más que género musical, y ya se olvidó el viejo estilo sonero de los años 40 y 50. Es verdad, por un lado. Es verdad. Pero los dominicanos, en Villamella y en la Ribera de los Amas y en Santiago conservamos la coreografía del son tradicional. De hecho, hay 3 modulaciones del son dominicano
que son interesantes. ¿Cuáles son de estilo, de salón, sí, cuyo sí. principal exponente era el señor Angulo, Liliano Angulo, que es padre creo que de esta Vanessa Angulo, Sí, la bailarina sí. de belly dance. De belly dance. El son tradicional, cuyos principales exponentes fueron Chencha y Bonje, que es el son intimista que se baila en un mosaico, Sí. y el son de cabaret de show, que hay muchos exponentes de este caso. Hay un caso de un muchacho que bailaba arriba de una botella, ¿no? Como una forma de expresión. Dios mío. Pero regresando al tema del habanero, cuando el son llega de Santiago o del oriente a La Habana, se africaniza nuevamente. Yo siento que el son habanero es muy santero, a diferencia del son oriental, que es muy criollo. Sí. En La Habana el son otra vez recupera de nuevo el vínculo con la santería que está dada por la rumba. La rumba Sí. es fundamentalmente santera. Sí. Y en el habanero uno nota cómo el bongo pierde aquella elegancia sutil de que hablaba José para convertirse en un instrumento de una fuerza mágico-religiosa mayor. De hecho, el bongocero del septeto habanero, que era Oscar Sotolongo, construyó un bongo muy grande con el cual él podía hacer unos sonidos que sonaban así como que daba un ambiente de místico, sí. De religiosidad y por qué no inclusive hasta de misterio y de pecado. Y de arrepentimiento. Y de arrepentimiento. Sí. Pero, en general quiere decir, todas estas explicaciones pueden estar muy bien, pero lo esencial que debe derivar el público televidente es baile un son. Y siga, cójale el paso, sí, inmediatamente va a sentir la misma pasión que sentimos nosotros. Bueno, vamos y yo recomiendo que vayan al Secreto Musical, esto probablemente que es el único lugar en la capital que queda, donde se baila son como ¿Dónde queda? Esto queda de Villa Consuelo, los martes en la noche. Los martes en la noche, para los que amen el son. Y como ha dicho José, pues el objetivo final de este programa es que usted oiga esos son tan bellos, tan contagiosos, de tanta fuerza, y lo disfrute, igual que como disfrute una salsa y un merengue, y pues pueda distinguir todos estos instrumentos que hemos descrito aquí. Qué interesante. No, quería hacer un último punto, que a partir del son, que como digo, se comienza a universalizar la música y va a llegar eventualmente a los Estados Unidos y va a generar ese extraordinario movimiento del Latin Jazz. Sí. Entonces, eso sería para otro segmento, de hablar realmente de esa importancia que tuvo el gran músico Dizzy Gillespie de jazz, junto con Machito y sus afrocubanos, y desarrollaron toda esa modalidad de donde se va a desarrollar el mambo clásico de los años 50, sí. Y lo que posteriormente va a ser con Johnny Pacheco, la salsa moderna. Sí, entonces, y ya es todo a otra ventana. Porque ellos le introdujeron esa polirritmia cubana, ¿no? Dizzy Gillespie estaba hablando una vez con Mario Bausat, el director musical de los afrocubanos, su gran amigo, le dijo: Mario, yo quiero poner más tontón en mi música. Y Mario le dice: ¿tú dices poner la conga? Dice: sí, más tontón, no que vaya la música boom, 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 sino boom, bi, con esa introducción sincopada. Con ese ritmo. Que le da el cubano a todo lo que toca, o sea, toda esa estructura nueva rítmica de clave, realmente le dio un gran impulso, tanto al jazz como a lo que van a ser las formas musicales modernas. Bueno, la verdad es que quiero darles las gracias, porque no solamente los que son especialistas en música, los que les gusta la música, yo creo que todos hemos disfrutado de este programa, de este paseo por lo que ha sido el desarrollo de la música cubana y todas sus influencias de América, de Europa, de África y hasta de Asia, que hemos dicho, y por supuesto nosotros aquí, nuestras influencias en el merengue y en nuestra música. Gracias a Néstor Sánchez, gracias a José Martí por acompañarnos esta noche, y por supuesto gracias a ustedes. Recordarles que pueden volver a ver este programa los miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de CITV, y siempre acompáñenos aquí a través de las experiencias y reflexiones de nuestros invitados. Podemos aprender a entender mejor este mundo mágico y maravilloso que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.